Liturgia para hoy martes 3 de noviembre. San Martín de Porres, religioso. Memoria obligatoria blanco. Semana 31 del tiempo ordinario. San Martín de Porres, martinico. 1579-1639. Era mulato, lo cual le valió muchas discriminaciones. En el convento de los dominicos de Lima solo fue admitido como hermano lego, sin posibilidad de recibir el sacerdocio. Le dieron el cargo de enfermero, pero fue también excelente catequista, que inspiraba en su vida de oración, especialmente oración nocturna. Su santidad se manifestó a través del amor que mostró por los demás y la gran pureza de su vida. Antífona. El Señor es mi heredad y mi copa, mi suerte está en tu mano. Me ha tocado un lote hermoso, me encanta mi heredad. Oremos. Oh Dios, que condujiste a San Martín de Porres por el camino de la humildad a la gloria celestial, concédenos seguir sus ejemplos, de tal manera que con él merezcamos ser llevados al cielo. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo. Primera lectura de la carta de San Pablo a los Filipenses, capítulo 2, versículos 5 al 11. Hermanos, tengan entre ustedes los sentimientos propios de Cristo Jesús. Él, a pesar de su condición divina, no hizo alarde de su categoría de Dios. Al contrario, se despojó de su rango y tomó la condición de esclavo, pasando por uno de tantos. Y así, actuando como un hombre cualquiera, se rebajó hasta someterse incluso a la muerte, y una muerte de cruz. Por eso Dios lo levantó sobre todo y le concedió el nombre sobre todo nombre, de modo que al nombre de Jesús toda rodilla se doble en el cielo y en la tierra, en el abismo, y toda lengua proclame: Jesucristo es Señor, para gloria de Dios Padre. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo 21. El Señor es mi alabanza en la gran asamblea. Cumpliré mis votos delante de sus fieles. Los desválidos comerán hasta saciarse, alabarán al Señor los que lo buscan. Viva su corazón por siempre. El Señor es mi alabanza en la gran asamblea. Lo recordarán y volverán al Señor hasta de los confines del orbe. En su presencia se postrarán las familias de los pueblos, porque del Señor es el reino. Él gobierna a los pueblos. Ante Él se postrarán las cenizas de la tumba. El Señor es mi alabanza en la gran asamblea. Mi descendencia le servirá. Hablarán del Señor a la generación futura. Contarán su justicia al pueblo que ha de nacer. Todo lo que hizo el Señor. El Señor es mi alabanza en la gran asamblea. Vengan a mí todos los que están cansados y agobiados, y yo los aliviaré, dice el Señor. Aleluya, aleluya, aleluya. Del Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 14, versículos 15 al 24. En aquel tiempo, uno de los comensales dijo a Jesús: Dichoso el que coma en el banquete del reino de Dios. Jesús le contestó: Un hombre daba un gran banquete y convidó a mucha gente. A la hora del banquete mandó un criado a avisar a los convidados: Vengan, que ya está preparado. Pero ellos se excusaron uno tras otro. El primero le dijo: He comprado un campo y tengo que ir a verlo. Dispénsame, por favor. Otro dijo: He comprado 5 yuntas de bueyes y voy a probarlas. Dispénsame, por favor. Otro dijo: Me acabo de casar y naturalmente no puedo ir. El criado volvió a contárselo al amo. Entonces el dueño de casa, indignado, le dijo al criado: Sal corriendo a las plazas y calles de la ciudad y trae a los pobres,
a los lisiados, a los ciegos y a los cojos. El criado dijo: Señor, se ha hecho lo que mandaste y todavía queda sitio. Entonces el amo le dijo: Sal por los caminos y senderos e insísteles hasta que entren y se me llene la casa. Y les digo que ninguno de aquellos convidados probará mi banquete. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Oración. Acepta, Señor, estos dones que te ofrecemos en la conmemoración de San Martín de Porres, y por su intercesión concédenos vivir como Él la humildad evangélica. Por Jesucristo nuestro Señor. Antífona. Gusten y vean qué bueno es el Señor, dichoso el que se acoge a Él. Oración después de la comunión. Por la eficacia de este sacramento y ejemplo de San Martín de Porres, quien tanto amó la Eucaristía. Señor, te pedimos que crezcamos en tu amor y que realices en nosotros la buena obra comenzada, hasta el regreso de nuestro Señor Jesucristo, que vive y reina por los siglos de los siglos. Oremos. Bendito seas, Señor, por Jesús, tu Hijo, que es el novio de tus bodas con la humanidad y la Iglesia. Líbranos de la locura de rechazar tu invitación con las excusas de nuestra insolidaridad. Amén. Para meditar. Pablo, en el pasaje anterior, pedía a los filipenses que tuvieran un ánimo humilde y fraterno en sus relaciones comunitarias. Ahora les pone delante el mejor modelo. Tengan entre ustedes los sentimientos propios de una vida en Cristo Jesús. Y nos transmite un himno cristológico, seguramente anterior a él, que tal vez la comunidad conocía y cantaba. Es un himno que en pocas líneas expresa el misterio pascual de Cristo, su muerte y su resurrección, su humillación y su glorificación por Dios. Se despojó de su rango, se rebajó incluso hasta la muerte. Por eso Dios lo levantó sobre todo como Señor de cielo y tierra. En griego se emplea primero el término kenosis, anonadamiento, para terminar gozosamente exaltando a Jesús como el Kyrios, como el Señor. A veces cantamos este himno como alabanza a Cristo. Por ejemplo, cada sábado en vísperas, inaugurando la celebración del domingo. Él, a pesar de su condición divina, no hizo alarde de su categoría de Dios. Y podemos exclamar con alegría y convicción: Jesucristo es Señor para gloria de Dios, Padre. Pero aquí Pablo nos lo trae para que aprendamos una lección de humildad y entrega por los demás. Igual que Jesús no hizo alarde de su categoría de Dios, se hizo igual a nosotros y se rebajó hasta una muerte de cruz. Nosotros también debemos estar abiertos a los demás, sin creernos superiores a nadie, ni pretender grandezas. Al contrario, abajándonos con los últimos como el que sirve. Si a lo largo de la jornada tenemos dificultades en nuestro trato con los demás y no nos decidimos a una caridad concreta, pensemos en el criterio que nos ha sugerido Pablo. Tengan entre ustedes los mismos sentimientos de Cristo Jesús, que se entregó humilde y generosamente por los demás. Basta que pensemos con sinceridad. ¿Cómo actuaría Jesús en este momento? Seguro que acertamos. Tenemos un buen maestro. Sigue el clima de una comida. Las cosas que pasaban en las comidas en las que participaba Jesús. Esta vez propone Jesús la parábola de los invitados al banquete del reino. La alusión debía ser muy clara. Los del pueblo de Israel eran los que, antes que nadie, recibieron la invitación para el banquete del reino de Dios. Pero cuando llegó la hora, rehusaron asistir, poniendo excusas. La compra de un campo o de unos bueyes, la boda reciente. Pero Dios,
no cierres la puerta del convite. Invita a otros, los que los israelitas consideraban pobres, lisiados, ciegos y cojos. Dios quiere que se llene la casa, ya que no han querido los titulares de la invitación, que la aprovechen otros. ¿Son solo los israelitas los ingratos que no saben aprovechar la invitación y se autoexcluyen del banquete? Cada uno de nosotros debería hacerse un chequeo, una ecografía de intenciones y de corazón, para ver si merecíamos también la queja de Jesús por no haber sabido aprovechar su invitación. Si nos invitaran a hacer penitencia o a un trabajo enorme, se podría entender la negativa. Pero nos invita a un banquete, a la felicidad, a la alegría, a la salvación. ¿Cómo es que no sabemos aprovechar esa inmensa suerte, mientras que otros, mucho menos favorecidos que nosotros, saben responder mejor a Dios? Cuando Lucas escribía este evangelio, ya se veía que Israel, al menos en su mayoría, había rechazado al Mesías, mientras que otros muchos, procedentes del paganismo, sí lo aceptaban. La palabra de Dios que escuchamos, su perdón, su gracia, la fe que nos ha dado, la comunidad eclesial a la que pertenecemos, los sacramentos, la Eucaristía, el ejemplo de tantos santos y santas, el ejemplo también de tantas personas que nos estimulan con su fidelidad. ¿No estamos desperdiciando las invitaciones que nos envía continuamente Dios? ¿Qué excusas utilizo para no darme por enterado? ¿Hago como los niños que no aceptaban ni la música alegre ni la triste? ¿O como los que no acogieron ni al Bautista por austero, ni a Jesús por demasiado humano? Cuando llegue la hora del banquete, irán delante de nosotros Zaqueo y la Magdalena, y el buen ladrón y la adúltera. Ellos no eran oficialmente tan buenos como nosotros, pero aceptaron agradecidos y gozosos la invitación de Jesús. En cada Eucaristía somos invitados a participar de este banquete sacramental, que es anticipo del definitivo en el cielo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Celebrar la Eucaristía debe ser el signo diario de que celebramos también todos los demás bienes que Dios nos ofrece. Reflexionemos. ¿Nos sentimos activos y necesitados de compartir los dones recibidos en y con la comunidad? ¿Acudimos con diligencia a los más abandonados de la sociedad? Oremos. No permitas, Señor, que seamos egoístas y concédenos más bien poner al servicio de los menos favorecidos para llevarlos a ti, los dones que nos has dado. Amén.